¿Has oído la frase los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres? Bueno, en ninguna época esto fue más cierto que durante la Edad Media. Si no nacías en una familia adinerada, lo más probable era que te quedaras en la base de la pirámide de los pobres para siempre. Pero había formas de ganar unas cuantas monedas de oro si sabías cómo. Viajemos en el tiempo a la Edad Media y echemos un vistazo a los guerreros, los rezadores, los trabajadores, la creciente clase mercante y cómo evitar enfurecer a un rey francés. Bienvenidos a la locura medieval. Nacidos para luchar, la sociedad medieval estaba dividida en lo que se conoce como los tres estamentos: aquellos que rezan, aquellos que luchan y aquellos que trabajan. A la cabeza del grupo de los luchadores estaba, por supuesto, el rey. Él era el señor de todo el reino y, por lo tanto, de toda la tierra. La propiedad real del monarca le daba un ingreso anual, que usaba para financiar la casa real, así como varios departamentos del gobierno. Con aprobación del gobierno, el rey podía subir impuestos para obtener fondos y financiar guerras. Aunque hacer esto podía generar resentimiento entre la gente, ser un conquistador exitoso podía traer mucho dinero necesario, ayudando a impulsar la economía del país y haciendo al monarca aún más rico. El emperador Basilio II de Bizancio fue uno de los gobernantes más ricos del Imperio Romano de Oriente. Reinó 49 años de 976 a 1025, organizó su autoridad, conquistó territorios y controló rutas comerciales, llenando su tesoro de riquezas inigualables. Basilio era algo tacaño, pues invertía su riqueza en el ejército y fortificaciones, no en lujos para la corte. Sin embargo, al morir tras un largo reinado, había acumulado tantas riquezas que su imperio siguió siendo financieramente estable por décadas. Era un logro político poco común en la Edad Media. También es importante señalar que, para un gobernante medieval, la riqueza no solo era dinero. La influencia, la lealtad de los ejércitos, las posesiones, la propiedad de la tierra y el control sobre el comercio eran tan importantes como el dinero en efectivo. Por eso luchamos. En el grupo de los que luchan, el monarca era seguido por el resto de la aristocracia, los tres rangos de nobles, que en orden de precedencia eran los duques, los condes y los barones. El título de duque normalmente lo ostentan los hijos del rey. Después llegaron los condes en el siglo XIV, siendo entre 7 y 14. Después llegaron los barones, la aristocracia más baja. Con entre 40 y 70, los lores eran llamados tenientes en jefe, porque recibían sus propiedades principales del rey, y él podía quitárselas cuando quisiera. A cambio, estos nobles tenían que asistir al parlamento y formar la Cámara de los Lores. También tendrían que luchar por su rey, pero solo durante 40 días al año, cualquier día extra, y serían generosamente recompensados por sus esfuerzos. En el siglo XIV, un conde obtenía de 700 a 3.000 libras en rentas de sus propiedades. Tomás, segundo conde de Lancaster, murió en 1322 y también fue conde de Leicester, Derby, Lincoln y Salisbury. En 1311, sus ingresos eran de unas 11.000 libras anuales, equivalentes a más de 65 millones hoy. Y mientras más cerca estuvieras del rey, más rico era probable que te volvieras. La reina Isabel, esposa de Eduardo II, se asignó 20.000 marcos anuales a finales de 1330, unos 13.333 libras equivalentes a 10 millones actuales. Hugo de Spencer, el joven, favorito del rey, obtuvo el señorío de Glamorgan y muchos regalos. Eso incluso incluía varios castillos como Wallingford, Hanley, Otterham y Bristol. Esto causó una guerra entre el rey Eduardo y sus barones, durante la cual el rey les confiscó títulos y tierras, haciendo más dinero para él mismo y para la familia de Spencer. Para 1326, el Tesoro Real tenía 62.000 libras esterlinas equivalentes hoy a 465 millones. El siguiente nivel en la categoría de aquellos que luchan eran los caballeros. En el siglo XIV había alrededor de 1.100 de ellos. Tenían arrendatarios en sus pequeñas propiedades y un ingreso anual de unas 40 libras esterlinas. No está nada mal si consideras que un obrero calificado ganaba menos de 3 chelines a la semana. Como caballero, si no podías conseguir que un rey iniciara una guerra civil para defender tu honor, siempre podías asegurarte de estar en el bando ganador de una batalla, para llevarte un dinero extra rescatando a cualquier prisionero que capturaras.
Cuando el rey de Francia, Juan II, fue capturado en la batalla de Poitiers en 1356, su rescate de 3 millones de acres o 660.000 grandes fue al tesoro. Incluso un soldado francés podía ser rescatado. Un caballero podía obtener unas 60 coronas, alrededor de 13 libras esterlinas, si se llegaba a un acuerdo privado con la familia del prisionero. Nada mal para un día de pago, sobre todo si atrapabas más de uno. Me dan ganas de rezar. Si pelear no es lo tuyo, ¿qué tal unirte a la iglesia? Definitivamente se podía ganar dinero convirtiéndose en uno de esos que rezan. En la Inglaterra del siglo XIV había cientos de sacerdotes y capellanes en todo el país. En 1348 existían unas 1000 casas religiosas, 200 conventos de frailes, 150 de monjas, 700 hospitales y 650 monasterios. Las grandes abadías benedictinas de Glastonbury y Westminster tenían ingresos de más de 2.000 libras al año. La mayoría de las abadías poseían muchas tierras. Algunas tenían molinos, graneros, panaderías y cervecerías propias y eran negocios prósperos. En Europa, los monasterios se volvieron famosos por su riqueza y contribuyeron a que la Iglesia Católica fuera una de las instituciones más poderosas del mundo. En el siglo XIV, un obispo ganaba casi lo mismo que un conde. Lo mejor era que hasta un campesino podía ser monje con aprobación del abad y ascender de rango. Los plebeyos podían ser abades o abadesas, pero los nobles solían ocupar los cargos más altos de la iglesia. En la iglesia había oportunidades incluso para los humildes y ambiciosos. ¿Y si te vuelves cardenal o arzobispo? Aunque era hijo ilegítimo, John Stafford fue arzobispo de Canterbury en 1443 zona DC. Thomas Wolsey fue nombrado arzobispo de York en 1514 y cardenal por el Papa León X al año siguiente. Eso significaba que tenía prioridad sobre el clero inglés, aunque era conocido por ser hijo de un carnicero. Cuando se convirtió en Lord Canciller del rey Enrique VIII, Wolsey tenía tanta riqueza que gastó 20.000 coronas, unos 25 millones de libras, en renovar el palacio de Hampton Court. Sí, nada mal para un hijo de carnicero. No es difícil ver que aquellos que rezan podrían ganar tan fácilmente como aquellos que luchan. Hazlo funcionar. Ahora solo quedan quienes trabajan, lo que no es ideal, sobre todo al saber que había poca movilidad social. En la Edad Media, la gente solía permanecer en su nivel de nacimiento, aunque una forma de mejorar tu vida era mudarte a otra zona donde hubiera mejores perspectivas. Si tu padre era un campesino y te quedabas en casa, era probable que tú también te convirtieras en un campesino agricultor. Trabajar la tierra siempre y seguir en la pobreza. Si tenías habilidad en un oficio y vendías lo que hacías, podías ganar buen dinero. Quizá lo suficiente para comprar un poco más de tierra. Con trabajo duro, talento y, por supuesto, un poco de suerte, quién sabe, podrías convertirte en un terrateniente rico en unos años. Si te mudas a la ciudad o a un pueblo grande cercano, podrías hallar un trabajo mejor pagado. Ser sirviente tenía ventajas y, según el jefe, el salario podía ser bueno. En las ciudades, sobre todo en los siglos XII y XIII, surge la clase mercantil. Ya no estaban atados a la tierra. En Europa, las ciudades crecieron y se volvieron centros comerciales bulliciosos. Al tener administraciones autónomas, Brujas, París, Hamburgo, Venecia y Gerona lograron más independencia económica y mejor movilidad social. Cada vez más campesinos migraron de las aldeas para convertirse en los trabajadores cruciales que los comerciantes necesitaban para expandir sus negocios. Los productos provenientes de África, Portugal, ciudades-estado italianas y otros puertos mediterráneos abarcaban desde textiles de lujo como la seda hasta perfumes, especias y joyas. Exportar también resultaba lucrativo, ya que los productos aumentaban de valor con cada venta. Y con el momento adecuado y un poco de contactos, podías ganar mucho dinero muy rápido. Robo al banco. ¿Y qué hacer con todas esas ganancias que has acumulado gracias a tu astucia comprando y vendiendo? ¿Por qué no seguir el ejemplo de los Medici en Florencia y convertirse en banquero mercante? Todos los comerciantes manejaban dinero prestando, pidiendo prestado o ambos. Dar crédito era esencial en el comercio, así que ¿por qué no hacer de eso un negocio y ser financiero? Se pensaba que los Medici eran una de las familias más ricas de Europa, si no la más rica, durante el siglo XV. Tras hacer fortuna en el comercio de lana, abrieron su primer banco en 1397. Fundado en Florencia,
Llegó a tener unas 9 sucursales en ciudades como Londres, Roma, Ginebra y Aviñón. Francesco de Tini de Preto, quien nació en 1335, también hizo la transición de comerciante a banquero. Y es el ejemplo perfecto de cómo mejorar tu vida. En la Edad Media, comenzó como aprendiz de un comerciante florentino. Luego se unió a comerciantes que viajaban a Aviñón en 1358, entonces sede papal y ciudad próspera. Una vez allí, Francesco estableció un negocio como comerciante de armas durante la Guerra de los 100 años. Así que eso fue bastante lucrativo. Más tarde, comerciaba con cualquier cosa que fuera rentable, como arte, telas, joyas, lana, especias, metales y trigo. Hasta que hizo su fortuna, regresó a Florencia y abrió un banco. Y más tarde abrió sucursales en Barcelona, Valencia, Mallorca, Pisa y Génova. Rompe el banco. Pero atención, querido oyente, si eliges este camino como método de ganar dinero medieval, no prestes demasiado dinero a una sola persona, especialmente si esa persona es un monarca. Las cruzadas habían hecho ricos a los templarios. Los nuevos reclutas entregaban sus pertenencias al ingresar a la orden, lo que hizo que crecieran en riqueza y poder. Durante el reinado del rey Felipe II, la orden era tan confiable que administraba el Tesoro Real de Francia. En la década de 1240, los templarios brindaban servicios bancarios y crearon el cambio de divisas y transferencias de dinero. Sin embargo, varios miembros de la realeza les debían sumas considerables, y cuando se negaron a permitir que el futuro rey Felipe IV se convirtiera en miembro templario, el destino ya estaba sellado. Ansioso por deshacerse de sus propias deudas y apoderarse de su riqueza, con la ayuda del Papa, Felipe hizo arrestar, torturar y ejecutar a decenas de miembros templarios franceses por herejía. Y si nada funciona, ¿por qué no hacer como Mansa Musa y conseguir unas minas de oro? Musa fue el gobernante del imperio de Malí en el siglo XIV. Su riqueza provenía principalmente de los impuestos que el imperio cobraba al comercio de sal en las regiones del norte y de la extracción y minería de oro en el sur. Con el tiempo, pudo acumular una gran fortuna, y su imperio se extendía por Senegal, Guinea, Mauritania y Gambia. Durante su peregrinación a la Meca en 1324, estuvo un tiempo en el Cairo. Se cuenta que la generosidad de Musa al regalar allí provocó una breve depresión económica en Egipto. Mansa Musa ha sido descrito como la persona más rica que haya existido. Sus reservas de oro, materia de leyenda. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos.